Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa del Club Cuántico, hoy con una invitada muy especial, la doctora Sonia Montesinos, del Departamento de Física de la Universidad de La Serena, y vamos a conversar sobre su trabajo de investigación. Ella es física y vamos a conversar sobre un tema muy de actualidad que tiene que ver con el agua, y es la niebla. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marco, ¿cómo estás? Un gusto de estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sonia, quiero que nos cuentes un poquito, nos contextualice tu investigación. Tú estuviste en el coloquio del Departamento de Matemáticas hace poco y diste una charla sobre la niebla. Quiero que nos expliques un poquito en qué consiste tu trabajo y qué relación tiene con este fenómeno. Bueno, nosotros tenemos en un sitio que está ubicado en la zona costera de la región de Coquimbo, 15 kilómetros al sur del Tofo, donde hace un tiempo atrás se tuvo una experiencia donde se pusieron muchos atrapanieblas, con lo cual se surtía de agua la región al pueblito de Chungungo. Ahora, en este sitio experimental que se llama el Zarco, se instaló una estación meteorológica con sensores a 2,5 y 10 metros de altura, esto para también estudiar lo que es el perfil vertical de la atmósfera, que tiene influencia en la formación de la niebla. Y paralelamente se instaló un neblinómetro, que es una mallita de 1 metro cuadrado, donde ambos datos se guardan cada 10 minutos, tanto los datos meteorológicos, hablamos de viento, dirección y rapidez del viento, temperatura, humedad relativo y pluviómetro, o sea, para medir las precipitaciones, y también el agua captada por este neblinómetro cada 10 minutos. Y el objetivo es relacionar y tratar de ver cuáles son las relaciones entre la meteorología y la captación de agua. Pero tú nos mostrabas, por ejemplo, durante la charla, que además lo que ustedes miden son las capacidades de este equipo para captar el fluido. ¿En qué condiciones lo capta mejor? ¿Cuál es el objetivo específico del proyecto que tienen? Claro, ustedes? uno de los objetivos, que el principal en este momento, es ver cuáles son las relaciones entre ambas variables. Pero también la cantidad de agua que se capta no solamente depende de la presencia de la nube, depende de varias cosas, como por ejemplo la eficiencia de la malla, y eso uno puede poner distintas tecnologías, pero también de la rapidez del viento, porque lo que recibe uno como materia prima, digamos, para captar la niebla, no es solamente niebla, no son solamente gotitas de agua, sino que también es el viento, es el flujo de agua líquida en la niebla, lo que capta, digamos, este neblinómetro, y después, digamos, lo guarda y lo almacena en alguna parte. ¿Hay medidas de cuánto pueden captar estos instrumentos, estos equipos? Hay algunas, pero pocas. En el año 1985, Schemenauer y otros investigadores investigaron cuál era la eficiencia de la malla. En el sentido, lo que ellos hacían era medir la densidad de agua líquida, o sea, la cantidad de gotitas que hay a un lado de la malla y al otro lado, y uno veía cuál era la diferencia, y esa es una primera estimación de lo que es la eficiencia. Y se muestra que depende de manera muy importante del tamaño de la gota, por lo tanto también es importante conocer esto, y de la rapidez del viento. Rapidez, la magnitud de la velocidad del viento. Tú nos contaste también que hay una diferencia entre niebla, neblina. Ya. Sí, cuando uno habla de niebla, está hablando cuando la visibilidad es mayor que 1 kilómetro. Y cuando uno habla de neblina es cuando es menor que 1 kilómetro. Esa es bueno, y lo que es neblina o niebla son simplemente nubes que están en contacto con la superficie. Eso es lo que uno llama niebla. ¿Y cuáles son las razones que motivan este trabajo? O sea, es además, bueno, todos sabemos que tenemos un problema de escasez de agua notable en Chile, seguramente en el mundo, no solamente en Chile. ¿Es este un buen instrumento, un buen procedimiento para captar agua? Claro. ¿O es algo que está en estudio todavía? Bueno, hay experiencias. Tú me contaste algo que Sí. Llegaban a 5.000 litros, me parece, en una semana. Exactamente, de una atrapaniebla, que es una cosa grande. Ahora, con respecto a ¿por qué es importante esto? Bueno, como tú dijiste, es importante porque tenemos escasez de agua, por lo tanto debemos encontrar fuentes alternativas de agua, y una fuente alternativa de agua es la niebla. Por lo tanto, eso es lo que nosotros queremos hacer. Pero también es importante que si uno conoce las características de la niebla, también le sirve como input, como información, para poder desarrollar mejores tecnologías que captan el agua, digamos, en las condiciones que tenemos acá en nuestra región. Pero esto significa que uno tiene que tener por ejemplo, si quiere si quiere hacer el experimento, lo tiene que colocar en una zona especial que uno haya estudiado previamente, que tenga la seguridad de que va a haber niebla. Debe ser un trabajo bastante arduo.
Claro, la niebla, hay algo que es muy difícil, que es predecir la niebla. Entonces lo que uno puede hacer es hacer como un estudio estadístico, por ejemplo, varios años, y a uno se le muestra cuáles son los meses donde más agua capto, cuál es la probabilidad o cuál es la cantidad de agua media que yo puedo captar por litro. Y hay algunos estudios que se han hecho ya que de alguna manera muestran, por ejemplo, que indican que los lugares donde más agua se puede captar, bueno, lugares costeros, cerca de la costa, y también a una cierta altura, sobre los 600 metros, 600, 800 metros. Este es un proyecto financiado por empresas particulares. Exactamente. Entiendo que ustedes se ganaron un Fondef hace poquito, ¿o no? Sí, me gané un Fondef, nos ganamos un Fondef hace tiempo, hace poco. Nos ganamos un Fondef hace poco, pero el tema es otro, que es energía eólica. Ya. Vamos a volver sobre ese tema porque tú has trabajado recurrentemente en la energía eólica. Así es. Pero este es un proyecto que es financiado por Andesiron, una empresa privada, y esto es importante porque, bueno, lo que yo te acabo de contar es como la primera fase de esta investigación, porque también se adquirió y estamos comenzando con las medidas, un aparato para medir el contenido de agua líquida en la niebla y el tamaño de las partículas, que va a ser un input muy importante también, porque, bueno, eso nos va a ¿Trabajas tú solo? ¿Son varios investigadores? Bueno, este proyecto, bueno, también hay colaboración bastante estrecha con los colegas de la Universidad Católica. Por ejemplo, con Pilar Cereceda, bueno, que en este momento está jubilada, pero ella pertenecía al Centro del Desierto de Atacama y ahora es profesor titular del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Y también con colegas de ingeniería que también han desarrollado tecnologías. Aquí estamos hablando de la atrapaniebla, que yo te hablaba del neblinómetro, que es un aparato estándar de 1 metro por 1 metro, y la atrapaniebla ya son más grandes. Y en el sitio tú mostraste una película muy cortita, la verdad es que es impresionante la cantidad de agua que escurre a través del neblinómetro. Claro, y aquí también ha habido ya proyectos anteriores financiados por la Corfo, donde también se ha estudiado, por ejemplo, qué pasa con la estructura, porque el problema que uno ha tenido es que cuando hay vientos fuertes se caen las estructuras. Entonces se ha diseñado los soportes importantes, también ha pasado que se las han robado, cosa que nunca sucede en Chile, pero... Entonces hay el estudio de la niebla significa realmente una colaboración multidisciplinaria porque hay muchos aspectos que hay que estudiar. Estábamos conversando sobre el equipo que has formado para hacer esta investigación sobre captación de agua, medición de niebla. Nos estabas contando que trabajas con gente de la Católica, que hay un instituto. Oye, me parece muy interesante esto que la gente jubile en la Católica y siga trabajando en institutos asociados al... Esa es una buena política universitaria. Yo creo que deberíamos replicarla. Yo creo que hay personas, hay investigadores que tienen por su trayectoria, realmente son un aporte todavía para alumnos y para muchas otras cosas, digamos, y por eso... Estoy pensando en mi futuro. Bueno, claro, ahí tiene que hacer mérito, Marco. Tenemos que hacer mérito, efectivamente. Bueno, estamos hablando de la niebla y de tu trabajo en conjunto con otros investigadores. Ahora la pregunta, ¿esto significa si da resultado? ¿Va a haber prototipos en alguna zona? ¿Ustedes tienen pensado plantear para captar niebla y para darle algún uso? ¿O eso es una cosa que viene mucho más adelante? No viene más adelante. Ahora... Como yo te decía anteriormente, es un trabajo multidisciplinario, o sea, yo no voy a desarrollar prototipos, pero sí el conocer, yo lo que te hablaba de la segunda parte de este experimento, primero era tratar de hacer una relación entre lo que eran las condiciones meteorológicas y la captación de agua por medio del neblinómetro. Después viene también una cosa que es muy importante, que es medir el contenido de agua líquida en la niebla y la distribución de tamaño, porque si uno conoce eso también, bueno, la captación y la eficiencia de captación también depende de manera muy importante de lo que es el tamaño de la gota. Entonces, estos inputs ayudan a desarrollar tecnologías para que capten mejor el contenido de agua. Porque los aerosoles son muy importantes porque si no hay aerosoles no hay neblina. Ahí viene el proyecto el proceso de cómo se forma la neblina. Explícanos un poquito de eso. Muy bien. Ahora, para que exista, ¿qué es lo que es la neblina? Son gotitas de agua en suspensión. Esas son las nubes, digamos, y como decía anteriormente, cuando estas tocan la superficie, esto se llama neblina o niebla de acuerdo a la visibilidad, como conversábamos anteriormente. Ahora, para que se formen las gotitas de agua, tengo que tener núcleos de condensación, que son partículas que están en el aire. En nuestro caso, como estamos hablando de sitios costeros, unas partículas, que son los aerosoles, que sirven de núcleos de condensación, por supuesto, son los aerosoles marinos, lo que se está emitiendo del mar. Pero también hay otras cosas, como partículas en el aire. ¿Qué tipo de partículas marinas aparecen? No te puedo decir, porque yo nunca he hecho un análisis químico de lo que son las partículas, pero bueno, hay aerosoles marinos y ahí tengo, sal, de todas maneras, con algo de cloro, como NaCl, algo así tiene. Yo no he analizado, como te digo, las partículas, pero también hay otro tipo de aerosoles que sirven de núcleos de condensación, como por ejemplo polen.
Ujú. ¿Ya? Y bueno, y eso, y si no hay esas partículas, tú no puedes tener, aunque tengas el aire saturado, para que se forme esta cantidad de aire, tú tienes que tener el aire saturado, que es lo mismo que decir que tiene una humedad relativa del 100%. Y esto significa, en palabras simples, de que si tú tienes un volumen de agua, está saturado cuando, si tú le agregas un poquito más de vapor de agua, se condensaría. Eso es lo que llama cuando el aire está saturado. ¿Existe algún sector en Chile, en el territorio nacional, en donde se hayan usado estos neblinómetros de una manera más permanente para captar agua? Bueno, lo que te hablaba de la Independiente de los experiencia experimentos. en Chungungo, que es el experimento que eso es nuestra región. Ahí se pusieron muchos atrapanieblas y se surtía ¿Eso de agua porque es una Chungungo. buena zona para...? Es una buena zona, ahí tú tienes bastante niebla, digamos. Y el Salco, el sitio de estudio que estoy conversando, está en el mismo cordón. Claro. Y es porque, bueno, si el sitio está ubicado a 700 metros de altura. ¿Esto serviría para surtir pequeños poblados? Por ejemplo, claro. Ya. Ahora, en este sitio experimental yo te decía que, bueno, yo te conté del experimento que tengo yo, pero también están los colegas de la Universidad Católica y también de la Universidad de los Andes, que tienen su área de investigación es un poquito distinta. Y ellos, ahí se puso una atrapaniebla con tecnología desarrollada con ellos y también lo que te hablaba de los pivotes, que de algunos, los pilares, que tienen un cierto pivote para que el viento no los bote. Y el agua de ese neblinómetro, es de 9 por 45 metros, es bastante grande. Es grande. Ese se guarda en un tambor de 5.000 litros y con eso se riega una parcela. Entonces con eso también para eso está usando en este momento. Es admirable, Sonia, el placer con que cuentas esto y además tu gusto, que yo conozco hace muchos años respecto de fenómenos físicos naturales muy conocidos por nosotros. Lo mencionaste al principio, esto de las energías eólicas que vamos a tocar en un momento. ¿De dónde nace dónde surge este interés por este tema específico? Porque generalmente en la física la mayoría de los físicos se dedican a cosas teóricas y esto es una cuestión tremendamente importante, no solamente para la región, sino que en general. Yo pienso que uno como físico puede cambiarse de área de manera fácil. Entonces yo encuentro muy motivante trabajar en temas que tengan una cierta aplicación regional. Yo empecé a hacer, cuando yo llegué, cuando se me ofreció la posibilidad de concursar yo era de Temuco, que venga acá a La Serena, al SEASA en ese momento, ahora no estoy en el SEASA. Bueno, la motivación era justamente porque se me requería que llevara cosas aplicadas. Y ahí empecé, como yo trabajaba en modelación atmosférica, lo de la niebla también tiene que ver con atmósfera. Entonces ahí empecé a buscar aplicaciones y una fue, en ese tiempo yo hice mapas de viento, que fue un proyecto financiado por Fondes, que fue del año 2007 al 2010. Ese proyecto terminó y se hicieron mapas de viento, que son simplemente representaciones gráficas de la rapidez del viento promedio, que sirve para identificar zonas con buen potencial. Esto significó la compra de estas torres Exactamente. que se colocaron en varios sectores. En la torres de medición, torres meteorológicas, no turbinas que también hay. No le voy a decir pero de viento, es una broma mía. Pero aquí estoy hablando de que se compraron torres de medición de viento. Ya. Vamos a conversar de ese tema más adelante, pero volvamos un segundo con la niebla, ¿no? Hay estudios matemáticos respecto de las posiciones que tiene que ocupar la malla, etcétera. Hay modelos matemáticos que permitan representar este fenómeno específico. A ver, modelos... ¿Han tratado ustedes con matemáticos? A pesar de que yo sé que es un poco complicado, porque los matemáticos generalmente están trabajando en cosas tan abstractas que no sirven, pero para eso... es un mea culpa. Bueno, yo no te digo modelos matemáticos, o sea, si tú quieres explicar esto, las leyes de la física se expresan en ecuaciones. Lo que estamos, por ejemplo, si tú quieres calcular o hacer alguna evaluación y relacionar el agua captada con Estoy pensando en hacer una relación entre física y matemáticas. Tenemos matemáticos. Parece imposible, pero sí se puede. Yo creo que es importante que uno empiece a conversar porque debería complementarse. Y eso. Todos los problemas aplicados son en general multidisciplinarios. Entonces, y no es fácil trabajar de manera multidisciplinaria. O sea, a veces uno puede ver trabajos donde gente de distintas disciplinas hace su pega. Pero para mí trabajar de manera multidisciplinaria significa que uno entienda el lenguaje del otro, y eso significa paciencia. Sí, mucha paciencia. Y no es fácil trabajar con los matemáticos. No es fácil trabajar con los matemáticos, eso tienes toda la razón, pero...
Y ahora quisiera conversar antes, eso sí, contigo de las energías eólicas, el trabajo previo que hiciste tú con Fondef, que tuviste importante, y con lo que vas a hacer ahora con este nuevo Fondef. Háblanos un poquito de tu trabajo en ese sentido. Bueno, el primer Fondef que yo presenté era, usando herramientas de modelación atmosférica, tratar de identificar lugares que tengan buen potencial en las regiones de Coquimbo y Atacama. Buen potencial eólico, que serían candidatos a donde podrían instalarse eventualmente parques eólicos. Ese fue el primer trabajo que fuera financiado con un proyecto de investigación y desarrollo y que se postuló a Fondef y fue adjudicado. Bueno, ahí el resultado ya está, eso ya en este momento ya estamos en otra, o sea, en ese momento era necesario. Y ahora nos acabamos de adjudicar un segundo proyecto, Fondef también, que aquí ahora el objetivo de este proyecto es hacer pronóstico horario de la energía que generan los parques eólicos. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, bueno, la energía eólica va ganando en importancia en nuestro Chile y en particular en nuestra región. Eso significa que la cantidad de energía que proviene del viento que se inyecta a la red central empieza a crecer. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucho de eso? Bueno, uno sabe que el viento tiene variaciones, y si el viento tiene variaciones, también la energía que producen los parques eólicos tiene variaciones. Por lo tanto, para que el centro de despacho de carga, el CEDEC, pueda realmente planificar qué centrales tiene que sacar o poner en funcionamiento para satisfacer las necesidades de los clientes sin que sobre mucho ni falte mucho, entonces uno tiene que poder predecir cuál es la energía que va a provenir de los parques eólicos. Pero no hay problema en la conexión entre estos parques eólicos y el sistema y la red central eléctrica. Bueno, no produce perturbaciones. Produce perturbaciones. Lo que pasa es que hasta el momento la potencia instalada, o sea, la cantidad que está, la potencia instalada no es tan grande como para que esas perturbaciones que tú mencionas sean importantes. Pero si empieza a crecer, empieza a ser sí importante, o sea, un 10% de variación en la cantidad de energía que tú entregas a la red puede producirte problemas, digamos, o que tú cuentes con esa energía y te falte, o que tú no cuentes con esa energía y de repente la tienes ahí, ¿qué haces con ella? Ahora, la instalación de estos parques eólicos, desde el punto de vista de la producción de energía, por ejemplo, para una población chiquita, ¿es rentable en términos, no sé, o sea, hay diferencias de estar conectado al sistema central o tener las propias... o eso no está muy estudiado? Sí está estudiando. O sea, esto de que sea rentable... Es que siempre esto se pone en términos de rentabilidad. O sea, bueno, está bien. Estamos hablando, no estoy de parte, o sea, no estoy haciendo abogado al diablo. Está bien, una pregunta no es tú no me estás preguntando claro. ni a favor ni en contra, pero cuando uno habla de rentabilidad hay que hacer un análisis un poquito más a largo plazo. Hay que, bueno, en primer lugar, las energías renovables no envían la cuenta. Por lo tanto, que sea rentable o no rentable, independiente de que esté conectada a la red central o la tengas instalada como un tipo isla, o sea, para satisfacer las necesidades energéticas de un poblado, de una minera, va a depender de cuál es el precio que tú tienes como alternativa. Si tú tienes, por ejemplo, estás en un pueblo donde donde la necesidad energética la solucionas con una bomba, por ejemplo, ahí las fuentes alternativas son importantes. Por ejemplo, un panel solar, que también es la otra fuente que es bien importante. Ahora, si es rentable o no es rentable va a depender de qué tanto viento tienes. Si tú estás en una parte donde no hay viento, puedes instalar muchas turbinas y no va a ser rentable. Porque no vas a generar Entiendo energía. Que existen empresas mineras que usan parques eólicos, ¿eh? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? No, o sea, lo que uno sabe, hay un parque eólico que es de Barrick, pero se entrega a la red central, que está en Punta Colorada, aquí al norte de la región de Coquimbo. Ya. Y lo que van a hacer ustedes ahora, de aquí para adelante, con el nuevo Fondef respecto de los parques eólicos, ¿qué es? Entonces lo que vamos a hacer es generar un sistema de pronóstico para que las plantas eólicas puedan pronosticar la energía y darle ese pronóstico a la red central. ¿Cuántos años dura el proyecto? Es un proyecto a 2 años, se llama Fondef Idea, pero es un proyecto que esta es la etapa 1, donde tú desarrollas todas las actividades de investigación y desarrollo para poder llegar a desarrollar tu producto, que es generar este pronóstico. Ahora, también es importante mencionar que aquí la institución asociada es la Universidad del Paraíso, y con colegas estamos trabajando allí, y también están los alemanes del Centro de Energía Solar e Investigación de Hidrógeno, mejor lo digo en castellano, ¿no es cierto? No, pero lo puede decir en alemán. de Stuttgart, que también son unos asociados importantes en porque ellos tienen experiencia en lo que es el desarrollo de este tipo de pronóstico, y que necesitan como input un buen pronóstico meteorológico, que es lo que nosotros sabemos hacer. ¿Y cómo se hace uso de esta tecnología en Alemania, por ejemplo? ¿Tú tienes... ¿De la tecnología te refieres a los pronósticos? A los pronósticos, en todas partes del mundo
en paralelo a la instalación de parques eólicos, tú pones un sistema de pronóstico. Por ejemplo, en Alemania, la energía producida por parques eólicos se vende, se comercia o se negocia en la bolsa. Okay. Entonces ya ahí necesita una precisión a una hora cuántos entonces Okay. van jugando, es bien importante. Aquí no es así. Pero los parques eólicos en Alemania o en Europa son importantes como alternativa. Sí, por supuesto, como son importantes, y ahí en Alemania en particular, que es donde yo conozco un poco más, ahí hay importantes parques eólicos offshore, en el Mar del Norte. Bueno, y a veces ocurre, y aquí también va a ocurrir en el futuro, que a veces pasa que tú tienes tanta energía que las redes de transmisión no se las pueden para poder capturar esa energía. Además son métodos limpios de obtener energía. Exactamente, O sea, eso hace claro. una diferencia significativa respecto de otra. Entonces, ahí todo esto tiene una serie de cosas que son como en paralelo que ocurren, como por ejemplo en Alemania están desarrollando tecnologías para poder transforma energía eléctrica, que es la que les sobra de los parques eólicos y otras fuentes alternativas, para transformarla en gas natural, que es una cosa curiosa. Sonia, entonces ahora quiero que, para que cumplas tu promesa, quiero que nos cuentes el chiste de los matemáticos. Bueno, sin Para que veas que cuán amplio es el criterio de este programa. Bueno, está bien. Bueno, hay dos personas que se suben a un globo y salen en un día soleado, salen a dar una vuelta y se pierden. Hay una tormenta, ¿no es cierto? Y se pierden, y después de 2 días de andar a la deriva, sale el sol y quieren aterrizar y descubren una isla donde mientras bajan se dan cuenta que hay una persona en actitud de meditación sentado en la isla. Entonces cuando bajan, le preguntan, señor, no hay respuesta, señor, ¿podría decirnos dónde estamos? Entonces esta persona los mira, piensa muy bien lo que va a decir y le dice, ustedes están en un globo sobre una isla. Ah, usted es matemático, le dicen. Sí, pero ¿cómo lo supo? Bueno, su respuesta es estrictamente correcta, pero no sirve para nada. Esta es la última vez que vamos a meter a hacer. No, broma. No, está muy bueno tu chiste. Pero le quiero decir a todos los espectadores, auditores, que no es tan así. Sonia, me gustaría que tú le contaras algo, o sea, no solamente a la gente que nos escucha, sino a quien nos ve, y sobre todo a los estudiantes, respecto además de tu trabajo, de la importancia que tiene la ciencia no solo para la región, sino para la cultura en general, y les hagas un llamado, ¿no es cierto?, a participar de esta aventura. Claro, bueno, como dice Marco, voy a repetir lo que dice porque es cierto, realmente hay muchos problemas abiertos que tienen que ver con ingeniería, con ciencia básica, que de alguna manera nos ayudan a solucionar los problemas que tenemos en este momento, que son 2 problemas muy grandes. Uno es el agua, la escasez de agua, por lo tanto es importante que encontremos nuevas fuentes o fuentes alternativas de agua. Yo les hablé de la neblina, también está el rocío, que es un recurso que no se ha estudiado mucho en nuestro país, en otras partes sí, y también lo que son las energías renovables. Entonces, bueno, en mi proyecto yo tengo también, tengo 2 proyectos, el segundo no alcancé a compensarte, pero también relacionado con energía, donde queremos ofrecer tesis, y no solamente alumnos de física, eso del departamento de física, es importante que uno abra esta cosa, y alumnos de ingeniería son bienvenidos, de matemática, a trabajar con nosotros, y los enviaremos. Exactamente, así que con gusto, si alguien tiene interés, podemos conversar esto en el departamento de física. Sonia, yo te quiero agradecer tu participación, ha sido muy interesante, y del otro proyecto que querías conversar lo vamos a hacer más adelante, yo te vamos a invitar de nuevo, eso no lo dudes. Quiero agradecerte de nuevo por tu participación. Hablar de los temas de física, de matemática es importante para nosotros, es el objetivo de este programa. A todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos escuchado. A Sonia, gracias otra vez, y nos vemos en 15 días más en su Club Cuántico. Muchas gracias.